Encuentro de Esperanza, una conversación sobre diferentes temas con un recurso fijo aquí en nuestra emisora. Este segmento que tiene para mí, y sé que para ella, mucho significado por muchísimas razones, en nuestra manera de aportar de alguna manera desde esta trinchera. Ya está con nosotros la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas. Pastora, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos y las amigas que fielmente sintonizan a esta hora este encuentro de esperanza para hacer, ¿verdad?, la debida pausa para continuar. Así que le damos las gracias a todos y a todas por su fiel sintonía y por estar con nosotros en este encuentro de esperanza. Aquí estamos nuevamente con otro tema importante de educación, de orientación, y sé que le permite a los y las que nos escuchan quizás mirar el asunto de una manera distinta. Correcto, sí. En esta mañana vamos a tocar un tema, ¿verdad?, que es sumamente importante para aquellos cuidadores y cuidadoras, para aquellos que tienen algún familiar que está bajo su cuidado, y es la decisión de cuando tenemos que tomar la decisión de colocar a nuestro familiar en un hogar. Cuando tenemos que tomar esa decisión que es tan, ¿verdad?, tan fuerte, de tener que llevar a nuestro familiar a un lugar de cuidado, que no va a ser en nuestro hogar, que no es nuestra casa, que es en otro lugar. Así que durante las pasadas semanas he tenido, ¿verdad?, varias personas que se han acercado a mí con distintas emociones, con esos sentimientos encontrados por tener que tomar esta decisión de ubicar a un familiar que está bajo su cuidado en un hogar o en un centro de cuidado. Y esto provoca, ¿verdad?, un sinnúmero de pensamientos, de sentimientos, de emociones en la vida del cuidador y también de la persona que está bajo su cuidado. Es importante, pastora, para que brindemos precisamente un poco de esperanza a aquel o aquella que pueda estar pasando por una situación como esta. De hecho, no es una decisión fácil. Hay que colocar sobre la mesa diferentes aspectos, y hoy usted va a poco guiarnos por este tema. ¿Cómo comenzamos a abordarlo? Bueno, lo que sucede es que lo primero que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad?, es qué situación está pasando en mí, en mi entorno, para llevarme a tomar una decisión como esta. Así que esta decisión viene por varias causas. La primera causa es porque ya el cuidador o la cuidadora está agotado, que no puede dar un buen servicio de cuidado, ¿verdad?, a la persona que está bajo su cargo. También cuando el cuidador o la cuidadora tiene mucho estrés. Una cosa es el agotamiento, ¿verdad?, que puede ser agotamiento físico, que puede ser agotamiento emocional, pero también está el estrés causado por tantas cosas, porque ya no siente que puede cuidar bien a la persona, porque el tiempo no le alcanza, o sencillamente porque todo el mundo se fue y la única persona que está cuidando es esa persona, y esto provoca un estrés. A eso le podemos, ¿verdad?, añadir los cambios de circunstancias en la vida. ¿Y qué son estos cambios de circunstancias en la vida? Pues mira, bien sea porque la persona que hay que cuidar requiere más tiempo de cuidado, o porque la persona que hay que cuidar se le han añadido otras condiciones a las cuales usted se siente, ¿verdad?, limitado en el cuidado. O también puede ser porque no hay más familiares que ayuden. Posiblemente hay familiares, pero que ayuden, pues ahí, ¿verdad?, pueden estar escaseando por distintas razones, ¿verdad?, que no vamos a entrar en este momento en ese tema. También puede ser porque el cuidador o la cuidadora necesita trabajar y sus horas de labor están interrumpidas con el cuidado del paciente, o que el paciente, ¿verdad?, interrumpe sus horas de labor porque hay un cambio de empleo. Eso puede ocurrir también, porque hay otro familiar que necesita cuidado, que a veces hay una persona cuidando a alguien y añadimos a otro más porque tiene otra situación.
o bien sea por las necesidades de salud del propio cuidador, porque ya hay un desgaste, porque ya hay unas condiciones, ¿verdad?, que lo predisponen en ese proceso. Así que todas estas causas nos pueden llevar a tomar la decisión de llevar a nuestro familiar a un hogar. Ese momento, pastora, no debe ser un momento sencillo. De hecho, me arriesgaría a señalar que puede generar otras situaciones no relacionadas a ese cuidado que merece esa persona. Uh-huh. Hablo de situaciones físicas, tensión, estrés, tantas cosas, inclusive externas, que podrían estar impactando las personas que van a tomar esa decisión. Eso es correcto. Mira, todo esto puede provocar o desencadenar, ¿verdad?, otra serie de eventos en la vida de ese cuidador. Uno es la ansiedad, y la ansiedad viene sin que la invitemos. La ansiedad llega y tenemos que tener manejo de esa ansiedad, ¿verdad? También el miedo a lo desconocido. Yo no sé cómo van a cuidar a mi familiar, a lo mejor lo dejan encerrado o lo dejan solo, no lo atienden. Hay muchos pensamientos, ¿verdad?, a veces racionales y otros irracionales que vienen a nuestra mente. Podemos decir, no, pero a lo mejor va a necesitar beber agua y no le quieren dar el agua y no va a haber quien le extienda la mano. Todas estas cosas son parte, ¿verdad?, de ese proceso por el cual tenemos que pasar para poder llegar a una solución en medio de esta situación. Como dijimos, los sentimientos de culpa, porque pues no lo puedo cuidar y eso me crea a mí un sentimiento al interior de mi vida, ¿verdad? Porque me siento responsable por la persona. También puede haber sentimientos de abandono. Yo pienso, si yo dejo a mi familiar en un hogar, pues yo estoy abandonando a mi familiar y estos son a veces hasta sentimientos y pensamientos irracionales, porque usted no está tomando esa decisión porque no ama. Y yo creo que eso es algo que tenemos que colocar en la balanza. Porque te amo y necesito que tú tengas un cuidado mejor del que yo te puedo dar en mi capacidad física, en mi capacidad emocional. Porque te amo, te tengo que buscar un lugar. Y esto no significa que vas a abandonar la persona. Obviamente, todos los seres humanos tenemos resistencia al cambio. Lo va a tener el familiar y lo va a tener usted también. Y he conocido personas que cuando llevan a un familiar a un hogar, comienzan esa mudanza de hogar en hogar con la persona porque nunca están satisfechos del todo con el cuidado que se está brindando. Ciertamente usted tiene que evaluar el lugar, usted tiene que verlo, y si usted ve unos indicadores hacia su familiar que no le gusta de lo que está pasando, ciertamente usted tiene la autoridad para mover a su familiar a un lugar mucho mejor, ¿verdad?, desde su perspectiva, desde sus expectativas, y eso es importante. Pero también he conocido gente que entonces comienza una caravana de mudanzas con el familiar, porque ningún hogar está satisfecho, ningún hogar es lo suficientemente bueno. Ciertamente no va a tener todo lo que yo quiero, pero también ese es un proceso de negociación que tenemos que entrar con nosotros mismos, ¿verdad? Porque si no, esa ansiedad, esos sentimientos, esa culpa, tampoco se va a resolver porque usted está de lugar en lugar, como decimos nosotros, ¿verdad? Está brincando de un lado al otro. Así que eso es importante. Hay dos escenarios, pastora, que no es que hagan más sencillo o menos sencillo. Me gustaría que hablara sobre ello. La decisión sigue siendo igual de difícil, pero un asunto es ser familiar único y que uno tenga que tomar la determinación de colocar a esa persona en un hogar de cuidado prolongado. Pero el escenario se complica, me parece a mí, pastora, o le añade un grado de dificultad adicional cuando hay familiares adicionales. Cualquiera de los dos escenarios, la decisión sigue siendo muy difícil, pero en esta, en la que hay más de un familiar, porque podrían darse diferentes situaciones. Están los que no tienen tiempo, están los que no quieren, los que no pueden,
Y siempre en el proceso de analizar, de pensar, de buscar alternativas, va a haber gente que no esté conforme. No deja de ser difícil, porque aquí lo que pienso estamos buscando es el bienestar de ese paciente o de ese familiar. Ese es verdad, la encrucijada muchas veces. Hay dos escenarios. Número uno, el que es el único familiar que está, y cuando decimos único, no es que tiene otra familia, es que realmente es la única persona que queda, y esos escenarios los hemos visto. Ciertamente esa persona va a tener un desgaste mucho más grande, ¿verdad?, en su vida, y si a eso le sumamos otras complicaciones, como los hemos visto en casos, ¿verdad?, que hemos tenido que trabajar, que la persona que cuida está enfermo también, que la persona que está cuidando también tiene sus condiciones degenerativas y que ya no puede más. Tomar la decisión se le hace difícil, y posiblemente hay que buscar un hogar para las dos personas, para el que estaba cuidando y para la persona que está, ¿verdad?, bajo el cuidado. Son escenarios distintos. El otro escenario es complicado, cuando hay múltiples familiares, pero realmente es una sola persona la que está asumiendo toda la responsabilidad. Y esto se ve mucho por distintas razones, y algo de lo que el doctor Rodríguez y yo hemos hablado mucho es esas situaciones pasadas que repercuten en el proceso del cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pasado hubo enojos, hubo asuntos no resueltos, a lo mejor ahora toca cuidar de papá, pero papá no fue una excelente persona. Entonces todos esos sentimientos, todas esas emociones afloran en el momento de la verdad. Y quizás para alguna persona es bien fácil pasar la página y asumir lo que hay que asumir. Pero hay otros que no pueden pasar la página de verdad, de una situación pasada, y que tienen la amargura o el dolor, el resentimiento de la situación que vivieron en la niñez, de la situación que vivieron en la adolescencia, y eso les impide en su adultez poder ejecutar lo que tengan que hacer, ¿verdad?, bajo una responsabilidad. Hay, en ese escenario de múltiples familiares, hay un abanico de situaciones, ¿verdad?, que pueden advenir, y cuando todos, como decimos en español puertorriqueño, se zapatean de cuidar y que cuide el que se quedó. A veces también hay un estigma de que el que esté soltero, que sea el que cuide. Y a veces aquellos que han desarrollado profesiones que le deja algún tipo de dinero, ¿verdad?, adicional, están muy involucrados en su proceso y no quieren cuidar. Sepan que hay leyes en este país que también protegen a las personas que necesitan cuidado. Y qué triste que tenga que ser a través del sistema judicial que los hijos y las hijas asuman el cuidado de sus padres, ¿verdad?, o de su madre, porque la ley lo obliga. Ciertamente no le va a obligar a usted estar presencialmente cuidando a esa persona, pero si usted no va a estar presencialmente, económicamente usted va a tener que aportar para el cuidado de la persona. Así que no es tan fácil como decir, yo me desligué y no me interesa y no me importa, como muchas veces escuchamos, porque a usted puede no interesarle y no importarle, pero la ley le va a obligar, y fíjese la palabra que estoy utilizando, la ley le va a obligar a hacer una aportación económica. No lo va a obligar a que usted cuide a la persona, pero le va a dar alternativas. Número uno, usted no lo quiere cuidar, pues entonces tiene que aportar económicamente para el cuidado de ese paciente. Si a usted le tocaba cuidar a ese paciente por 4 horas, 8 horas o 16 horas a la semana, sepa que aunque presencialmente usted no vaya a estar, tiene que buscar una persona que usted le pague para el cuidado que le corresponde en el tiempo que le corresponde. Así que
En eso también hay un abanico, ¿verdad?, de situaciones, cuando solamente es una persona o cuando hay varias personas pero no quieren asumir el cuidado. Y entonces, en otro escenario es la persona que quiere acaparar todo el cuidado porque se siente ultra responsable de asumir ese cuidado. Y nadie más puede cuidar al paciente porque nadie lo cuida como yo. Así que hay muchas situaciones, ¿verdad?, que pueden haber a nivel familiar, a nivel de ese escenario, ¿verdad?, que también hay que trabajar. Y a esto le añadimos, si la persona hizo una promesa poco realista, escúcheme bien, una promesa poco realista, que usted le haya dicho a su familiar: yo jamás te voy a llevar a un lugar de cuido, jamás te voy a llevar, porque aquí usamos mucho la palabra asilo, ¿verdad? Jamás te vamos a llevar a un asilo, jamás, yo voy a estar contigo hasta el último momento. Eso no es realista, porque tampoco nosotros sabemos el día que nos toca morir. Y si el cuidador muere primero que el cuidado, que la persona que está cuidada. Le iba a plantear, eso solamente lo conoce Dios. Exacto. Y pasan circunstancias, por eso debe haber, de hecho, más de un cuidador, por diversas razones. Claro, y si el cuidador se enferma y hay que llevarlo a una cirugía, ¿quién va a cuidar a esa persona? O sea, que a veces se toman decisiones y se hacen promesas que no son realistas, que son irreales, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con ese tipo de situación también. Pastora, hay un aspecto que usted va a continuar elaborando el tema con los tópicos que ya discutimos. Brevemente, es importante que la gente sepa que al igual que se protegen a nuestros niños y a las mujeres a través de la Ley 54, a los hombres, existe la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores. Y esa Ley 121 de agosto del 2019, que de hecho es una ley del 86, pero que fue actualizada, establece en esa Carta de Derechos de la Ley 121, para lo que usted señala, mecanismos de órdenes de protección, cuando el Estado también protege a ese adulto mayor, en el caso de los envejecientes me refiero, ¿no? Y como usted señala, hay una responsabilidad moral, pero el que no cumpla con esa responsabilidad moral, lamentablemente hay maneras de legalmente obligar. Y eso sería triste, pastora. Es triste, es muy triste, pero déjame decirte que es una realidad. En este país, yo no me atrevería a decir qué por ciento, ¿verdad? Y uno le pareciera increíble, porque también depende de nuestra crianza, doctor. O sea, nosotros fuimos criados, ¿verdad?, que honra a tu padre y a tu madre, tu papá y tu mamá, aunque tengan defectos se respetan, ¿verdad? Y eso está ahí inculcado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también cuando hemos alcanzado una madurez, ¿verdad?, emocional, también, y cuando ya somos padres o madres, pues vemos que realmente no venimos con un manual de instrucciones para ser el mejor padre o la mejor madre. Que en la marcha, tú aprendes a ser papá en la marcha, y a lo mejor contigo no fue de una forma, no necesariamente tú tienes que ser de la misma manera, ¿verdad? Pero cuando tenemos todo este tipo ¿verdad?, de situaciones insertadas en nuestra vida, y realmente nos sorprende, por lo menos a mí sigue sorprendiéndome cada vez que he tenido que ver esa ley en función, la ley 121 en función, lo he visto y lo he visto, y me consterna cómo hay que llegar a un punto de que te tienen que obligar a responder, a asumir tu responsabilidad como hijo, como hija, para el cuidado de un papá, de una mamá que está en una edad bien adulta y bien frágil. Así que es increíble, porque posiblemente las personas que nos están escuchando piensan que eso no se ha puesto en función. Sí. Eso se pone en función, mi amado amigo y amiga, sí, más de lo que usted piensa, ¿sabe? Y esa ley 121 está en función las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año, aunque usted no lo crea. ¿Cómo nosotros, pastora, en medio de
de una circunstancia, porque me parece que aquí hay emociones sobre la mesa. Hay una expresión que yo utilizo, no está en los libros: cuando la emoción llega, la razón se va de vacaciones. ¿Cómo yo podría manejar? Esto no es una receta mágica, porque eso no existe. Pero ¿qué recomendaciones u observaciones usted podría darle a esa persona que va a tomar la decisión de colocar a ese familiar en un hogar? ¿Cómo yo manejo eso? Claro, para tomar esta decisión hay que tener en cuenta una serie de circunstancias o situaciones, ¿verdad? Entre ellas, lo primero que usted debe de pensar es, si ya usted está desgastado, desgastada, agotado, que ya usted, mire, está empty, vacío. Realmente una persona que está en una necesidad física, emocional o espiritual, ¿cree que puede suplir la necesidad de otro? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener en nuestra consideración para tomar esta decisión es el bienestar de ese ser querido. El bienestar, la seguridad física, emocional de esa persona, ¿verdad? La seguridad de todo su entorno. Así que la pregunta que debemos hacernos es si estoy dando calidad de vida a esta persona. Y esto es importantísimo, porque si yo no puedo darle calidad de vida a esta persona, entonces hay un cuestionamiento, y es ¿cuál es la razón por la que no puedo darle esa calidad de vida? Y si mi respuesta es porque yo estoy también mal, pues entonces la primero es que tenemos que buscar el bienestar de la persona que cuidamos. En segundo lugar, nuestro propio bienestar. Porque si no estás bien, ¿cómo es que puedes cuidar a otro? Y eso es importantísimo, ¿verdad? Tener en cuenta también nuestro propio bienestar. Eso no es ser egoísta, porque hay personas que entonces asumen que eso es egoísmo, punto, y se acabó. No. Hay que tener en cuenta, porque no está mal que nosotros pensemos en nosotros y que evaluemos nuestra situación también. En tercer lugar, esta decisión no significa que tú vas a olvidar por completo a tu ser querido, no es que lo estás abandonando, al contrario, es que le quieres dar algo mejor. Y en cuarto lugar, entonces, pensar cómo manejar lo que viene después. Y el asunto es que nosotros comenzamos a manejar lo que viene después antes de tomar la decisión, sin saber lo que va a ocurrir. En mi campo, allá en el barrio Santana de Arecibo, le llamaban a eso querer cruzar al otro lado, ¿verdad? Antes de llegar al río. Y para poder cruzar, usted tiene que llegar al río para poder cruzar a la otra orilla. No sabemos, y usted no tiene una bolita para adivinar. Y nadie sabe, nadie puede predecir ciertamente lo que va a ocurrir en el futuro. Ciertamente van a ocurrir unas cosas, pero con certeza, ¿usted la sabe? La respuesta es no. ¿Cómo va a reaccionar su familiar? Tampoco usted lo sabe. No, es que él se va a sentir mal, se va a deprimir, y ya usted comienza a hacer una lista. Y yo he visto algunos casos que de verdad yo me quedo admirada. Llevan la persona al centro de cuidado y la persona hasta se recupera. La persona que estaban cuidando, ¿verdad? Y se siente tan feliz en ese lugar. Y esto es como, ¿verdad? Cambió del ambiente ese fuerte en el que estaba. No quiero usar la palabra porque no me gusta mucho, pero salió de ese ambiente que agravaba su situación. Es correcto. Y mira, tienen otras personas para compartir, pueden hablar cuando muchas veces están todo el día solos, sin quien hablar, porque aunque haya alguien cuidando, no quiere decir que esa persona se sienta a hablar todos los días con la otra persona. Ciertamente han ocurrido cosas negativas también, ¿verdad? Porque no podemos tapar el cielo con la mano, pero muchas veces nos asombramos del cambio favorable que puede dar su familiar en un cambio de ambiente. ¿Sería recomendable, aún con COVID, pastora, el proceso, obviamente siempre es importante, además de la parte emocional, pastora, educarme, buscar información, y si fuera posible, me parece a mí, aún con COVID, preguntar primero si se puede hacer una visita o presencial o virtual para yo allí, con el personal de ese hogar, conocer si ciertamente
las facilidades, el personal, la dieta, todo lo que yo quiero observar cumple con lo que yo espero. Esto ocurre aún con COVID, aún con las restricciones que tenemos, ¿verdad? Por este proceso pandémico, esto está ocurriendo. Usted llama, hace una cita, se informa, le dejan ver hasta cierto punto, porque recuerde que hay otras personas que están ahí bajo ese cuidado, ¿verdad? Así que, y otra cosa, cuando usted lleva a un familiar a un hogar, a un centro de cuidado, usted debe visitar ese centro de cuidado. Usted se le deben permitir visitas para usted observar, evaluar, saber. Así que todavía ocurre estas citas para que puedan ver el hogar, ver las facilidades, y no solamente las facilidades, el personal, los tratamientos que pueda recibir su familiar en ese lugar. Así que lo más importante, ¿verdad?, es hacer una cita. Y a veces las personas vienen y me dicen, recomiéndame un hogar para llevar a mi familiar. Yo no puedo recomendar un hogar, te voy a decir por qué. Porque yo no sé lo que está en las expectativas de tu mente. Y eso lo sabes tú. Hay unas listas de hogares, ¿verdad? Y usted puede hacer un tour virtual, telefónico o presencial, y usted buscar, porque yo puedo hablarle con mil amores de algún lugar, pero a usted no le gusta la persona que lo dirige. O yo puedo decirle, mira, este otro no te conviene y ese es el que a usted le gusta. O sea, yo creo que esto es una cuestión personal. Esto es como la ropa. Hay personas que no nos gusta que nos regalen ropa. ¿Por qué? Porque hay un estilo fijo, ¿verdad? O un gusto que es muy personal. Y si a usted le regalan una camisa hawaiana llena de flores y usted es más conservador en el vestir, pues yo no creo que usted se ponga esa camisa hawaiana para nada. La deja allí guardada cuando digan que hay un día de alguna cosa extraña, pues usted se la va a poner, ¿verdad? Así que esto es como todo. Esto en el campo también dicen que para los gustos se hicieron los colores, ¿verdad? Yo creo que es cuestión de trabajarlo uno mismo, porque en principio, doctor, la gente, todos los hogares son malos, en principio, porque como tienen ese proceso de resistencia, de negación, de esa mezcla de sentimientos, pues todo lo van a encontrar mal. Pero sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo y tenemos discernimiento, así que hay una serie de elementos que se pueden tomar en cuenta para tomar esa decisión, que es algo muy, muy personal. Tenemos hoy nuestro encuentro de esperanza, como cada viernes, con la reverenda doctora Alicia Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas. Hoy la pastora nos presenta este tema muy importante relacionado a la decisión de colocar a un familiar en un hogar de cuidado o de cuidado prolongado. Pastora, hay dos cosas antes de que usted continúe con su exposición que vienen a mi mente mientras la he estado escuchando. La primera, calidad de vida, y la segunda, que nos falta tocar ese tópico, adaptación al cambio. Que me parece que hay algo de eso, y ahí con clips. En adaptación hay una cosa que se llama resistencia. Y ciertamente cuando el ser humano se enfrenta a un escenario que no conoce, frena. Ciertamente, vamos a empezar de atrás hacia adelante. La adaptación al cambio es todo lo contrario a la resistencia al cambio. Así que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón a posibilidades de que este cambio puede no solamente beneficiar al paciente o al familiar, sino a la persona que también está cuidando. Y yo tengo una amiga que me dice, ¿tú sabes lo que pasa? Que mucha gente se siente culpable de ser feliz. Y ciertamente, hay gente que se siente culpable cuando es feliz. Y quizás la felicidad no es porque ya usted no cuide, porque de eso, ¿verdad? No dejas de cuidar porque llevaste la persona a otro lugar. Eso no va a pasar. Pero a lo mejor te sientes más relajado, puedes disfrutar más una taza de café, un encuentro con alguna amistad que hacía años que no podías disfrutar. Aún con todas las restricciones del COVID,
puedes hacer tantas cosas que no sentías la libertad de hacer porque no podías salir de tu hogar, y eso, ¿verdad? Eso no es malo. Al contrario, eso es parte del bienestar, ¿verdad? Porque del bienestar y la calidad de vida. Así que esa adaptación al cambio va bien, ¿verdad?, atada a ese bienestar. Y no solamente el bienestar del paciente, porque a veces pensamos todo es para el paciente. No, porque eso va a traer agotamiento al cuidador. En todas las áreas tenemos también que pensar un poco en nosotros y en nosotras. Y pensar en nosotros y en nosotras no es malo. Y yo entiendo que ahí es donde está el conflicto, porque las personas piensan que si está pensando en su bienestar, eso está mal, porque su vida está dedicada en una abnegación absoluta a un paciente. No, porque la vida es la vida, nos tocó y nos tocó. Tú has sido cuidador, doctor, yo he sido cuidadora, y lo hemos hecho con amor, con cariño, y también hemos tenido un poquito de esto. Cada uno de nosotros, un poquito de resistencia al cambio, un poquito de sentido de abandono cuando hemos tenido que dejar al familiar en el hospital para cumplir con nuestra labor y volver otra vez. Tenemos ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Sentimientos de culpa, de que a lo mejor si lo hubiese llevado antes no se hubiese complicado tanto, no me di cuenta que esto estaba ocurriendo. O sea, todos los cuidadores y las cuidadoras pasamos por todas estas etapas, tomando una decisión de llevarlo a un hogar o no. Pasamos por todas estas etapas. Así que la calidad de vida del cuidado de la persona, pero también la calidad de vida de ti como figura que estás ahí todo el tiempo. Hay gente que me ha dicho una expresión que yo creo que yo empecé con esa expresión la primera vez que estuve en el grupo de apoyo de cuidadores de pacientes de Alzheimer aquí en Caguas. Es que esta es la cruz que a mí me ha tocado. Mire, cuando a mí me dicen eso, a mí se me estremece el alma. Cuidar a una persona, si usted lo ve como la cruz que le ha tocado, le tengo una noticia. Siempre va a estar en el Calvario. Y yo quiero que usted entienda que el Calvario no fue únicamente para el sufrimiento de nuestro Señor. Sin cruz no hay resurrección. Y la resurrección, y aquí pues no puedo despegar la pastora de lo, ¿verdad?, de quien soy. Sin cruz no hay resurrección. Y si usted está viendo el cuidado de una persona como un calvario, eso quiere decir que es una situación demasiado tensa para usted, demasiado dolorosa, demasiado fuerte. Así que posiblemente la reubicación de su familiar en un lugar sea la resurrección, y la resurrección es vida, ¿verdad? La vida que el Señor le está permitiendo tener a usted y a la persona que está bajo su cuidado, porque a lo mejor se siente también en el mismo calvario, porque lo que nosotros proyectamos es lo que las personas perciben, ¿verdad? Así que imagínese una persona que está postrada o que está necesitando de cuidado, que está en un calvario también con la persona que le está cuidando. O sea, así que no diga que es una cruz. Y si usted siente que es una cruz, porque también tenemos que ser honestos, ¿verdad? Y honestas. Es tiempo de parar. Entonces, si es una cruz, es tiempo de que usted se detenga inmediatamente. Porque esto va a tener un desenlace que no es bueno, ni para usted, ni para los que están a su alrededor. Hay unos elementos sobre el concepto de relevo, pero antes de eso, pastora, a mí me parece, escuchándola a usted, con la experiencia pastoral de acompañamiento en tiempo, en estos últimos años, con el grupo de apoyo de Alzheimer, es una decisión que debe ser tomada, aunque parezca difícil, desde la calma. No puede ser que es que esta mañana se fue la luz, el generador lo tiene que venir a prender mi hijo, y yo estoy cocinándole a este familiar, que lo tengo en mi casa cuidándolo, y le hice la comida de mala gana, y ahí dije, esto se acabó, voy a llevar a esta persona a un hogar. Debe ser una decisión en pausa, evaluada. No, yo no estoy diciendo, y no sé si te va a coincidir, que va a ser fácil. Estoy diciendo que tiene que ser una decisión tomada desde la paz, porque si no, no hay manera. Exacto, si la va a tomar
en ese revolú, como decimos nosotros, existencial, ¿verdad? Pues entonces va a ser algo que no va a ser bueno. Esto es algo que lo debemos de pensar, y le habíamos dicho al principio, ¿verdad?, que no hiciéramos promesas, ¿verdad?, que no pueden ser reales, y desde la pausa. Usted tiene que tomar una pausa. Si esa es una cruz, si esto es un calvario, entonces usted se tiene que sentar y reflexionar. Y luego que usted reflexione, comenzar a hablar con su familiar y decirle: mira, yo creo que yo no soy la mejor persona para cuidarte. Ya yo me he desgastado, ya yo estoy, lo que se dice por ahí, quemado, ¿verdad?, agotado. Y creo que lo mejor es que nosotros reevaluemos esa decisión o esa afirmación que tuvimos, que yo jamás te iba a llevar a un hogar. Yo creo que llegó el momento. ¿Por qué? Por tu bienestar y por el mío, ¿verdad? Y esto no significa un divorcio, porque a veces también la persona lo ven como un divorcio, ¿verdad?, irreparable. No, que usted lleve a un familiar a un lugar es un relevo, porque vemos el cuidado de un familiar muchas veces es visto como una carrera de maratón. En estos días tuvieron las Olimpiadas, ¿verdad?, como una carrera de maratón, pero el cuidado de un familiar debe ser una carrera de relevos. No es una carrera de maratón donde tú nunca ves la meta, ¿verdad?, al final, sino una maratón donde alguien te ayude, te releve unas horas, unos días, tú vuelvas y retomes, viene otra persona. Pero cuando eso no se da, esta alternativa de ubicar tu familiar en un lugar, ese es un relevo. Y tú tienes que entender que al tomar esta decisión, en ningún momento tú vas a dejar de visitar la persona, ni de llevarle sus artículos personales, de que cuando cumple años le celebre su cumpleaños, de que vaya semanalmente y a veces 2 y 3 veces a la semana a ver la persona porque necesita verte. O sea, eso es importante. Claro está, hay unas restricciones en estos días, pero también eso es negociable, porque tú también estás en un proceso de adaptación. Llevar la persona al beauty o a las citas, porque posiblemente los puedes sacar, ¿verdad?, para ir al salón de belleza, para ir a una cita médica, para ir a hacerse unos laboratorios, si eso fuera posible. Y si no, llevar al estilista, al barbero, que lo ponga bonito, que lo ponga guapo, que esté allí, y hacer sentir bien a la persona, ¿verdad? Y usted sentirse bien también. Dejar hacer ese relevo, ¿verdad? Significa que usted está en el proceso, que aunque no está 24 horas como antes, usted sigue estando en el proceso. Así que ese relevo es necesario cuando las demandas físicas, mentales y financieras, que no hemos tocado mucho el tema, pero también hay un asunto financiero, ¿verdad?, del cuidado de la persona, tienen consecuencias. Consumen al cuidador, ponen en riesgo su bienestar, su salud, su seguridad. Falta, ¿verdad?, de personas que ayuden, y puede desembocar, y a esto es que quiero subrayar, esta situación, si usted no la maneja y usted sigue en ese calvario y usted sigue cargando esa cruz, como usted dice, esto puede desembocar en el maltrato físico, en el maltrato verbal y en el maltrato psicológico hacia la persona que está cuidando. Hacia la persona que está cuidando. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta y nos evaluemos. No, yo no estoy maltratando a la persona. Evalúelo. ¿Cómo usted le habla? ¿Cuáles son sus tonos? ¿Cuáles son las palabras? Cuando está bañando a la persona, ¿ha restrayado la toalla? Evalúe, porque estas cosas pasan. Y para llegar a este punto, usted tiene que estar en un desgaste tan grande que necesita un relevo. Pastora, en esta parte del programa, aspectos adicionales que usted desee añadir relacionados a este tema esencial, que no es la primera vez que quizás lo tocamos directamente y no va a ser la última tampoco, lo sé.
Eso es así. Adicional. Eso es así. Mira, estaba leyendo un artículo de AARP y en este artículo ellos estaban dando 10 aspectos, ¿verdad? Que ese relevo que puede ser en un hogar, que puede ser con otra persona, que ese relevo significa en la vida del cuidador. Número 1, ese relevo te va a ayudar en la renovación y se llaman las 10 R's de el relevo. En la renovación, a respirar, porque necesitas respirar. En la relajación, en la risa, ¿desde cuándo no te ríes? Porque estás en ese calvario. En el retiro, retirarte y compartir con alguien en la recreación. ¿Cuánto hace que no estás recreándote, verdad? En la recuperación, en reunirte con otros amigos, con otras personas, en tu renacimiento, porque muchas veces la persona se ha muerto en vida y necesita un renacimiento, y repetir este relevo de forma más continua. Las voy a volver a repetir precisamente, ¿verdad? Renovación, respiración, relajación, risa, retiro, recreación, recuperación, reunión, renacimiento y repetición. Eso es relevo. Bien importante esas 10 observaciones para esa decisión que usted va a tomar. En este momento, usted comparte con nuestros amigos y amigas un texto bíblico y esa oración de cierre que insistiré siempre, que hay alguien que la necesita, donde quiera que esté escuchando este programa o donde quiera que lo vaya a escuchar eventualmente. Hoy quiero compartir un texto bíblico del Evangelio de Mateo. Mateo 7:12, el verso 12, y lo voy a compartir de la versión de la traducción del lenguaje actual, que dice así: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la palabra. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña esta palabra. Y ciertamente, si nosotros queremos que nos traten bien, pues debemos tratar bien a los demás. Y esta decisión no debería ser una decisión contraria, ¿verdad? Esta decisión de buscar el bienestar de otra persona es una decisión de tratar bien a otra persona. Así que en esta hora vamos a orar por esas personas que están en este momento en la incertidumbre de qué hacer ante esta situación que pueda estar pasando, o ante la visión de que el cuidado de una persona es un calvario o una cruz en su vida. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has dado de poder compartir en esta mañana este elemento, esta orientación importante, este proceso educativo y transformador para nuestros amigos y amigas. En esta hora te damos gracias porque nos permites tener sabiduría, entendimiento y comprensión sobre situaciones de vida, situaciones familiares que pueden estar impactando a otras personas. Te pedimos, Dios, que esta expresión que hemos tenido en este día tenga un fruto de bendición en la vida de aquellos y aquellas que se sienten agotados, que se sienten abatidos, que se sienten entristecidos, que tienen coraje, que están frustrados, Señor, en el proceso del cuidado de un paciente, de un familiar. Te pedimos, Señor, que puedan hacer una pausa y que puedan repensar lo que está ocurriendo a su alrededor y que puedan tomar decisiones sabias, entendidas y que sean de bienestar para su familiar y para su propia vida. En esta hora, Señor, oramos por todos los cuidadores y cuidadoras que hay en nuestro país y en nuestro mundo. Cuidadores y cuidadoras que necesitan tu bendición y tu gracia, tu presencia, tu amor y tu misericordia. Oramos, Señor, en esta hora para que tú, Señor, traigas fuerzas nuevas y nueva visión en su proceso de cuidar. Te suplicamos, Señor, que seas con cada uno de ellos y de ellas y que puedan tomar estas decisiones en bienestar de su propia vida y de su familia.
Te pedimos, Dios, en esta hora que tu bendición sea con todos y con todas nosotros en esta mañana. Y gracias, Señor, por permitirnos tener este encuentro de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Pastora, ¿dónde estaba ubicado físicamente el templo de la Iglesia Metodista Ebenezer de Caguas? Nuestro templo ubica en la urbanización Villa Turao, en la calle Ciprés al final. Allí está nuestro templo. Estamos transmitiendo los domingos a las 11 de la mañana a través de la página de Facebook en vivo. Nuestro culto de adoración y predicación a las 11 de la mañana cada domingo. Y también estamos de manera presencial, ¿verdad? Con espacios limitados por el protocolo de bioseguridad. Haciendo reservación, pueden participar de manera presencial. Los días en la semana, martes y jueves a las 7 de la noche, tenemos también a través de nuestra página en Facebook en vivo la transmisión del estudio bíblico y del culto de oración. Y si usted quiere acceder a cualquiera de estos, pues usted puede entrar en vivo esos días a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenezer Caguas. Si usted ha perdido alguno de estos de nuestra programación, usted puede entrar a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenezer Caguas. Allí le da suscribirse, le da la campanita, le da seguir y puede usted acceder a nuestra programación. Pastor, agradecemos su participación y su colaboración cada viernes en un encuentro de esperanza. Antes de retirarnos, para que todos tengan un excelente fin de semana, importante siempre hacer el llamado a hacer lo correcto por nuestros familiares y amigos en medio del COVID-19. Yo tengo mi manera de pensar, no la puedo imponer, pero es importante que regalemos amor y que regalemos respeto a nuestros familiares, cuidándonos. ¿Qué piensa usted? Definitivamente, en este tiempo, cuidar es la acción más importante que debemos destacar, y cuidar nos corresponde a todos y a todas. Cuidar nuestra vida, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra familia, proteger a nuestros niños y a nuestras niñas y a los más vulnerables. Así que estamos aquí para eso. No tenga temor de cuidar y de tomar decisiones en beneficio de ese cuidado. Gracias, reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo. Interesante este tema y hago un compromiso público para retomarlo, porque es importante que de vez en cuando demos esa otra visión para ese familiar que va a estar tomando una determinación tan importante como reubicar temporalmente a ese familiar en un hogar. Que puede ser temporero o que puede ser permanente. Y les anticipo que el mes de septiembre es el mes de la concienciación del Alzheimer y vamos a estar trabajando temas, ¿verdad?, de impacto a la vida de los familiares de pacientes de Alzheimer para que lo tomen en consideración. Gracias, pastora. Nos comunicamos pronto. Claro que sí. Dios les bendiga. Excelente fin de semana para ustedes, amigos. Nosotros nos escuchamos nuevamente el lunes.